Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en que me estén escuchando, mi querida familia cibernauta de este su canal educativo, doctora Julia Sáenz. Créame que yo me siento muy complacida de poder compartir con ustedes parte de mi conocimiento, de la información que tengo sobre temas en materia de derecho penal. Yo les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando en los diferentes países. Ya no voy a estar mencionando porque me escriben al correo doctora juliasaenz@gmail.com y me dicen no nos está mencionando. Entonces, para evitar eso, les doy la más cordial bienvenida a todos y cada una de las personas que me hacen el favor de escuchar. Y dentro de ellos a mis estudiantes queridos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, de la UNACHI. Bien, mis queridos cibernautas, hoy tenemos un tema que vamos a desarrollar denominado delitos contra la humanidad. Este es un tema que está muy de moda, muy en boga, siempre ha estado de moda. Es una expresión a veces un poco irónica, porque no debiera estar de moda en ningún momento ninguna figura delictiva. Sin embargo, digo así porque hay afectaciones, dice que hay grandes afectaciones a los derechos humanos, valga la redundancia, que giran en torno a la existencia del individuo, a la existencia del ser humano, que están tratando de invalidar la condición humana de un individuo. Y cuando esto ocurre, no solamente se afecta a esa persona en particular, sino a toda la comunidad a la cual pertenece. ¿Cuándo o por qué estamos hablando de estos delitos contra la humanidad cuando vemos que se vuelcan a las calles pueblos enteros en diferentes partes del mundo a nivel de los 5 continentes clamando justicia por mejores condiciones de vida? Siempre que las personas claman justicia por mejores condiciones de vida en sus diferentes países, estados a nivel mundial, hay detrás de ese clamor delitos contra la humanidad. Empecemos entonces. ¿Qué son los delitos contra la humanidad? Yo siempre le digo a mis estudiantes, hay que empezar por el principio y el principio de todo tema es tratar de identificar el marco conceptual de las figuras o de lo que estemos viendo. Entonces, aquí debemos partir por el concepto que son delitos contra la humanidad. Y entendemos por delitos contra la humanidad todas aquellas conductas que tienen la característica de ilícita porque a través de su realización conllevan la afectación directa de derechos humanos que están siendo protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, por el derecho internacional humanitario. Y tenemos que tener también claro que estos son delitos de connotación transnacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lugar donde se lleven a cabo, en el estado o país donde se realicen, afectan a la comunidad internacional en pleno. Y es obligación para la comunidad internacional manifestar su rechazo al respecto.
¿Cuáles son las figuras delictivas que conforman los delitos contra la humanidad? Recuerden, mis queridos cibernautas, que nosotros estamos haciendo aquí un análisis bajo la perspectiva del derecho penal panameño. Yo sé que existe el 60% de mi audiencia pertenecen a otros países, principalmente del continente americano, cosa que me da muchísimo gusto. Hay también del continente europeo, pero yo diría que en un 5% del continente europeo, pero principalmente del continente americano. ¿Por qué explico esto? Para que ustedes entiendan y les sea más fácil realizar el derecho comparado con sus respectivos países. Estamos viendo aquí el derecho penal panameño, la legislación penal panameña. Cuando nosotros decimos cuáles son las figuras delictivas que conforman los delitos contra la humanidad, la estamos viendo en perspectiva con el libro segundo del Código Penal panameño vigente a la fecha. Y ellos se encuentran regulados en el título 15. Este título 15 contempla 5 capítulos, de los cuales hay uno que es el capítulo tercero. Sígame aquí con el cursor, por favor. El capítulo tercero que habla de disposiciones comunes. Cuando en un código se señalan disposiciones comunes, esta es una técnica legislativa, un estilo legislativo. Aquí se tratan de agrupar consideraciones que están vinculadas con la figura delictiva que se desarrollan en el capítulo o en el título, en este caso en el título. Consideraciones como cuáles puede ser que en las disposiciones comunes el legislador haya tomado a bien mencionar si esa conducta puede llevarse a cabo en alguna modalidad que en el resto del capitulado no se habla, por ejemplo, que pueda ser llevada de manera culposa o preterintencional en aquellos países en que aún existe la preterintencional, que son prácticamente todos los países de América, con excepción, bueno, de Panamá. Tenemos que decir que aunque la academia panameña la mayoría dice que ya se eliminó la preterintención del Código Penal, yo considero que no, simple y sencillamente que ahora se ha arropado bajo el manto de un atenuante denominado el arrepentimiento. Pero bueno, eso son otras cosas. Entonces puede ser también que decidan establecer en disposiciones comunes agravantes o atenuantes. Eso lo veremos en este título de qué se tratan las disposiciones comunes para este título. Pero yo le hago a usted el comentario en términos generales. Bien. Entonces, el resto de sus capitulados me habla de figuras delictivas como, por ejemplo, delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Yo quiero decirles algo que les voy a repetir en el transcurso de este video educativo, que este capítulo 4 de los delitos contra la trata de personas anteriormente en Panamá, unos años atrás, se consideraba un delito contra la integridad y la libertad sexual. Allí es donde estaba señalado y siento yo que allí es donde debe estar. Sin embargo, en modificaciones lo consideraron como un delito contra la humanidad. Y luego está el tráfico ilícito de migrantes. ¿En qué consisten los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos? Fíjense ustedes que estas figuras delictivas son aquellas conductas ilícitas
que afectan derechos humanos consagrados en instrumentos jurídicos internacionales como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, están contemplados en el Estatuto de Roma. Los delitos aquí contra el derecho internacional de los derechos humanos giran en torno a las afectaciones del concepto de humanidad. Humanidad quiere decir a esa condición de ser humano que conlleva no solamente para un individuo, sino para la comunidad internacional entera. Es decir, son afectaciones a las condiciones que permiten desarrollarse a un individuo como un ser humano. Todo lo que afecten esas condiciones son delitos contra la humanidad, son delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué figuras delictivas? ¿Cuáles son los delitos que forman parte de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos? Tenemos tres figuras delictivas en específico, según el Código Penal panameño. El delito de genocidio, que se encuentra en el artículo 440 del Código Penal, el delito de lesa humanidad, que está en el artículo 441 de la misma excerta legal citada, delito de tráfico ilícito de seres humanos, que se encuentra presente en el artículo 442 del Código Penal. Hay figuras delictivas que, aun siendo delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos que lo contempla el Estatuto de Roma, porque fíjese, estamos hablando de estas dos figuras delictivas, genocidio, sígame aquí con el cursor, genocidio y delito de lesa humanidad, y son competencia del Estatuto de Roma. Pero hay dos figuras delictivas más que, aunque son considerados delitos contra la humanidad, nuestro Código Penal panameño lo tiene contemplado en el título 14, que habla de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Delitos contra la personalidad internacional del Estado y delitos contra la personalidad interna del Estado. Entonces hablamos, por ejemplo, de los crímenes de agresión, de los crímenes de guerra. Sería interesante que usted diera una visita al video en el cual yo desarrollo los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, y que también aprovechara la oportunidad para visitar el video que yo he realizado con respecto a las reuniones que hago con mis estudiantes a los debates jurídicos sobre la invasión de los Estados Unidos a Panamá, considerado como un crimen de agresión, esa invasión mal denominada causa justa, cometida en diciembre de 1989, para que usted pueda establecer esa relación. En videos posteriores voy a hacer un estudio inmediatamente que finalizo este video. Los invito al análisis del Estatuto de Roma. Bien, entonces tenemos aquí estas figuras delictivas como delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, y constituyen delitos con las connotaciones transnacionales. Son delitos transnacionales no porque los cometan extranjeros en un estado, como una vez alguien me comentó, no. Son delitos transnacionales porque, independientemente del lugar en el que se lleven a cabo, es decir, el estado, el país en el que se lleven a cabo, se afecta toda la comunidad internacional
y por consiguiente están regulados en el derecho interno, en el derecho positivo de todos los países que conforman la comunidad internacional. ¿Qué delitos forman parte de los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario? Fíjese, ya estuvimos viendo los delitos contra los derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Eso fue lo que vimos hace un rato. Los delitos contra los derechos humanos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Acá estamos viendo los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Entonces, aquí son figuras delictivas que tienen un momento específico de realización. No es en cualquier época del año. No. Son figuras delictivas que se llevan a cabo en tiempos de conflicto armado, en tiempos de guerra, ya sea guerra civil a lo interno de un país entre los miembros de su población o en tiempos de conflictos armados, es decir, perdónenme, de guerras a nivel internacional, que el Estado esté en guerra con otro Estado o con otro país. Entonces, cuando en esos conflictos armados se llevan a cabo conductas ilícitas que afectan a los bienes o a las personas protegidas por la Convención de Ginebra y sus protocolos, se incurren en los delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, que aquí en Panamá están tipificados en los artículos que van del 443 al 454. Fíjense que hay algo interesante, ¿eh? En los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, genocidio, lesa humanidad, tráfico ilícito de seres humanos. Estas dos primeras figuras delictivas se dan generalmente en periodos donde existen dictaduras, sistemas de gobiernos que no son democráticos, que no respetan los derechos humanos. Pueden ser dictaduras de orden civil, de orden militar, de orden religioso. Fíjese que el escenario de estas figuras delictivas es distinto al resto de las figuras delictivas que se pueden contemplar tanto en el Código Panameño, el Código Penal panameño, como en el Código Penal de los países de los cibernautas que me hacen favor de escuchar. Vamos a entrar de lleno en el código. Vamos primero por esas disposiciones comunes. Yo les había hablado lo que implicaba las disposiciones comunes y aquí presentamos en las disposiciones comunes unas normas consideradas de definición, de aplicación, de hermenéutica y está conformada por dos artículos. Sígame aquí con el cursor, el 455 y el 456. ¿Qué me dice a mí el 455? Me dice qué es lo que debo entender o qué es lo que debe entender el juez al momento que individualiza la pena por personas y bienes protegidos por ese derecho internacional humanitario. Mire, los heridos, enfermos o náufragos y personal sanitario o religioso. ¿Y esto qué lo señala? Lo señala el primer y segundo convenio de Ginebra del 12 de agosto del 49 o por el protocolo primero adicional del 8 de junio del 77.
los prisioneros de guerra. A estos los protege el tercer convenio de Ginebra del 12 de agosto del 49, porque no es solo un convenio de Ginebra. El término convenio de Ginebra en términos generales, pero ha habido uno, dos, tres convenios, varios protocolos facultativos. Está la población civil y las personas civiles protegidas por el cuarto convenio de Ginebra del 12 de agosto del 49 o por el protocolo primero adicional de 1977. Están también las personas fuera de combate y el personal de la potencia protectora y de su sustituto, protegidos por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 o por el protocolo primero adicional del 8 de junio del 77. ¿Qué es la potencia protectora? El país que le esté ayudando. Los parlamentarios y las personas que los acompañen, protegidos por la Convención Segunda de La Haya del 29 de julio de 1899. Estamos ya hablando aquí Convención de Ginebra y sus respectivos protocolos facultativos. Estamos hablando de la Convención de La Haya. El personal de Naciones Unidas y su personal asociado protegido por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del personal asociado. Mire ya todo lo que estamos contemplando aquí. Tenemos uno, tenemos aquí dos, tenemos aquí tres y cualquier otra que tenga aquella condición en virtud del protocolo segundo adicional de 8 de junio del 77 o de cualquier tratado en que la República de Panamá sea parte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué yo he puesto estos numerales? Porque serán los bienes y serán las personas que estén protegidos en la Convención de Ginebra, entendiendo que son en el Convenio de Ginebra o la Convención de Ginebra, entendiendo que son varios, hasta 4 convenios, están los protocolos facultativos, en la Convención de La Haya, en la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas, la seguridad del personal de Naciones Unidas y del personal asociado, y cualquier otro tratado internacional en que la República de Panamá sea parte. Por eso he puesto los números para que usted lo identifique. Si están consagradas allí esas personas, entonces son personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Mi artículo 456 me habla de los bienes protegidos. En el 455, las personas protegidas. Acá de los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Hablan aquellos bienes que no sean militares, sino que sean de carácter civil, que no sean objetivos militares, es decir, que no sea un cuartel, que no sea un lugar de depósito de armamento, los culturales y los lugares destinados a culto, las iglesias, los museos, los indispensables para la supervivencia de la población civil, los hospitales, las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, tales como represas, diques o centrales de energía eléctrica o nuclear, las hidroeléctricas en Panamá, el canal de Panamá, la represa del Madden, del lago Gatún,
Y mire que yo he puesto aquí en un recuadro fuchsia los delitos contemplados en el capítulo segundo de este título solo se configuran en situación de conflicto armado internacional o interno, que es lo que yo les estaba señalando hace un momento. Siguiendo con esto, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos aquí la trata de personas. La trata de personas. ¿Qué pasa con las tratas de personas? Como aquí que se nos quedaron los números, pero no es que se nos quedaron los números, sino que tienen una finalidad de que estén allí. El 453 me habla. Fíjese bien dónde tengo allí los números puestos. El artículo 456 me señala en qué consisten los delitos contra la trata de personas. Dice, quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masas o de cualquier otra forma facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de una persona de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajo o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, serán sancionados con prisión de 15 a 20 años. Fíjese, yo le he puesto aquí un número señalando que todas estas actividades que tienen que ver son actividades con connotaciones sexuales. Es decir, la trata de personas es una figura delictiva que se lleva a cabo con la finalidad de obtener servicios sexuales de la víctima, pero esos servicios sexuales de la víctima implican afectación de derechos, de sus derechos humanos, porque afectan el sentir, la dignidad humana de esa víctima, afectan la dignidad humana de esa víctima. Son, por ejemplo, aquí, esclavitud, sígame con el cursor, la prostitución, vamos a poner que se nos movió el número, ajá, prostitución, fíjese aquí, explotación sexual, servidumbre laboral, esclavitud o prácticas análogas, matrimonio servil, mendicidad. Se afecta el 80% de estos delitos de trata de personas. Que trata de personas quiere decir traficar personas con la finalidad de ponerla en oficios, en actividades que denigran su condición de ser humano, afectan la dignidad de la persona y que están vinculados, por ejemplo, a una actividad con connotaciones sexuales o actividades laborales que implican esclavitud. Estas son figuras delictivas que tienen como punibilidad pena de prisión que va de 15 a 20 años. Fíjense ustedes que es punibilidad y no penalidad. En la punibilidad hablamos que tiene un mínimo y un máximo. Y fíjense ustedes el nivel de peligrosidad de esta figura delictiva, que la pena de prisión va de 15 a 20 años. Ahora, este es un delito
que conlleva agravantes específicas y que yo he identificado con el número 2, forman parte de este artículo también, 456A, en su segunda parte. Y mire lo que señala aquí, que la víctima la sanción sería de 20 a 30 años. La sanción sería de 20 a 30 años. ¿Cuándo? Cuando la víctima sea menor de edad o se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad que le impida dar su consentimiento, o esa vulnerabilidad yo la considero una discapacidad o alguna condición que le ponga en desventaja con el victimario. Sígame aquí con el curso. Fíjese que yo le he puesto ojo. El número 2 implica que este numeral, esta parte de este artículo, es muy delicada. El 456, que yo le he puesto hasta un ojo, y la segunda parte del 453. Otra agravante, que la víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo, en posiciones que afectan, de connotaciones sexuales que afectan su dignidad humana y sea filmado, fotografiado, grabado, que el hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, amenaza, fraude, sustracción o retención de pasaportes o documentos migratorios de identidad personal. Cuando a las personas se les engaña y se les dice que se les va a llevar a trabajar al otro país como modelos, como artistas, y es mentira. El hecho se ha cometido por un pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la guarda, crianza o educación o instrucción de la víctima. O el hecho se ha cometido por un servidor público. El artículo 456b me dice: quien a sabiendas destine un bien mueble o inmueble a la comisión del delito descrito en el artículo anterior. ¿Qué quiere decir? La persona, ya sea el arrendatario o el dueño del bien, sabe que las personas que ese bien se lo han alquilado, ese es un ejemplo, que ese bien se lo han alquilado, ese apartamento, esa oficina, esa casa habitación, para atraer a personas que son víctimas de trata de personas. Aquí la prisión es de 6 a 8 años. Y mire lo que dice, que le he puesto ojo y le he puesto el número 4. Cuando ese dueño, arrendador, poseedor o administrador del establecimiento o local comercial del estado destinado al público lo use o permita que sea utilizado para la comisión de dicho delito, se le impondrá la pena de 8 a 12 años. El artículo anterior me está hablando de el destinar el bien mueble o inmueble a la comisión de dicho delito. Puede ser el carro que va a transportar a las personas, el lugar donde se va a llevar a cabo los eventos. El 456 y la segunda parte, antes de irnos del 456B, C. Esta segunda parte, la sanción es específicamente para ese dueño, ese arrendador o el administrador del bien. El 456C me dice: quien posea, transporte, almacene, reciba, entregue, ofrezca, venda, compre o traspase de cualquier manera, en forma ilícita, órganos, tejidos o fluidos humanos. Estamos hablando que en Panamá, este artículo 456, ¿qué nos está manejando a nosotros? El tráfico de órganos.
el tráfico de fluidos, el tráfico de órganos. Entonces, por estar esta figura delictiva dentro de los delitos contra la trata de personas, nosotros podemos colegir, es decir, podemos analizar que aquí en Panamá ese tráfico de órganos, tráfico ilícito de órganos, de los tejidos, de los fluidos humanos, es una forma de un delito contra la trata de personas. Cada uno de los artículos que conforman el capítulo constituyen una forma de realizar la conducta ilícita denominada en el capítulo. Y aquí la sanción será de 10 a 12 años. Mi artículo 456D me dice: quien someta o mantenga personas de cualquier sexo para realizar trabajo o servicios bajo fuerza, engaño, coacción o amenaza. La prisión será de 6 a 10 años. El agravante es si la persona es menor de edad, que tendrá pena hasta de 15 años, o si se encuentra en situación de vulnerabilidad o discapacidad. Mira acá donde he puesto el número 3, que es el 456, y le he puesto ojo. El consentimiento dado por la víctima en los delitos establecidos en este título no exime de responsabilidad penal al victimario. ¿Por qué? Porque la persona que es víctima de este tipo de figura delictiva se encuentra en una condición de desventaja con respecto a su victimario y jamás va a poder negarse a la petición de ese victimario, porque generalmente ese victimario manipuló alguna necesidad inherente en la víctima o explotó alguna condición de desventaja de la víctima. Fíjese lo interesante de esta figura delictiva. Y usted ve que estos son delitos complejos porque tienen conductas ilícitas múltiples. Por eso es que cuando usted esté analizando el código, no nos podemos quedar en la teoría, tenemos que irnos a la misma excerta legal e ir viendo. Fíjese todos los verbos tipo que tiene el 456A. Promover, servidumbre sexual. Dirigir, servidumbre sexual. O promover, prostitución. O promover la servidumbre laboral. Dirigir la esclavitud. Todas estas son acciones de actividades. ¿Se fija? Acciones para realizar actividades. Quiere decir que mi conducta ilícita no solamente me la va a conformar mi acción, tengo que buscar la acción más la actividad que va a producir esa acción. Continuamos entonces con los delitos. Vamos a ponerlo acá. En esta situación, vamos a ver los delitos identificados como tráfico ilícito de migrantes. Aquí tenemos el 456F, en el que se me señala: quien dirija, promueva, financie, colabore, facilite o de cualquier forma participe en la entrada o salida del territorio nacional de personas con fines de tráfico ilícito de migrantes. El verbo tipo o los verbos tipos yo los he pintado en verde lima, en verde limón. Aún con el consentimiento de esta, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Aquí entra la famosa figura del coyote, la persona que pasa a otra, de un país a otro, de una frontera a otro, y que esa persona no reúne los requisitos
para que se le permita la entrada a ese lugar. Y volvemos a lo mismo, no le exime de responsabilidad el consentimiento del individuo. Si yo se lo pongo aquí, el 1, fíjese, el consentimiento del individuo. Y mire que yo muevo la figura para que usted vea. En los números le he dicho que tiene una finalidad. Luego tenemos que la agravante específica de esta figura delictiva, que va de 20 a 30 años, fíjese usted, está, por ejemplo, que ese migrante objeto de este tráfico ilícito sea un menor de edad, que se someta al grupo o cualquiera de los migrantes objeto de tráfico ilícito a condiciones que pongan en peligro o pudieran poner en peligro la vida o la seguridad cuando los llevan en unos contenedores y los trancan. La migrante objeto del tráfico ilícito se encuentra embarazada. El migrante sea una persona con discapacidad mental o física o esté en una situación de vulnerabilidad. El agente forme parte de una organización internacional. Fíjese usted. Mire este 1. El hecho se ha cometido por un servidor público. Son agravantes específicas. Luego me dice mi artículo 456G. Quien facilite, suministre, elabore, ofrezca, distribuya o posea un documento de viaje o de identidad total o parcialmente falso para poder entrar por si acaso se lo piden. Aquí me dice que no se aplicará esta sanción de 8 a 12 años cuando la persona que posee un documento de viaje o de identidad total o parcialmente falso sea un migrante objeto de tráfico ilícito. Y quien colabore en el tráfico ilícito de migrantes, facilitando bien mueble o inmueble para ocultar o albergar provisional o permanentemente a una persona objeto de este delito. Mire, tengo sombreado en verde lima o verde limón el verbo tipo. Aquí la sanción es de 8 a 12 años de prisión. Bien, con esto nosotros hemos desarrollado este tema, delitos contra la humanidad. Muchísimas gracias. Recuerde usted suscribirse si no se ha suscrito al canal. Los que ya se suscribieron, mantenga la suscripción. Si le gustó, comparta. Y yo le agradecería que una vez que usted haya visto el video, le ponga el dedito arriba de me gusta o el famoso like. Lo invito también a que visite mi sitio web www.doctorajuliasain.com, donde usted va a poder encontrar un gran número de información, gran parte de mis libros de texto, artículos que he publicado en diferentes diarios de la localidad, sobre todo mi columna de opinión en el diario El Siglo. Dios les bendiga ricamente y nos veremos en el próximo programa. Hasta pronto.